Hola, en el presente video hablaremos acerca de validación de datos. Cuando tenemos una base de datos como la que mostramos en este momento, todo resultado, como puede ser una totalización, un subtotal, una tabla dinámica o filtros, tienen buen resultado en tanto en cuanto los datos sean adecuadamente ingresados. Para asegurarnos de minimizar o eliminar la posibilidad de datos errados, es preferible utilizar validación de datos. En este ejemplo, vemos que en laboratorio se han ingresado algunos datos erróneos. Estos datos erróneos se muestran en la tabla dinámica y generan errores que luego son muy difíciles de corregir. Por lo tanto, es muy importante cuidar que los datos estén ingresados de manera adecuada en nuestra base original. Para ello, trataremos de crear una validación de datos adecuada. Para utilizar la opción de validación de datos con listas, en este caso he creado previamente la lista laboratorio, así como he creado otras listas adicionales que utilizaremos después. Seleccionaré toda la columna de laboratorios, pero unas celdas adicionales para hacer pruebas. Vamos a la opción de validación de datos y obtenemos la posibilidad de crear una validación de datos de diferentes maneras, por números, por decimales, etcétera, pero podemos utilizar una lista. Esta lista la llamamos desde esta opción. Aquí le digo que la lista es el grupo de estas celdas que estoy seleccionando en este momento. Como pueden ver ustedes, aquí dice celda con lista desplegable. Esto permite tener un listado en la celda al momento de ingresar la información. También podemos crear un mensaje de entrada que será mostrado al momento de ubicar el cursor sobre la celda que tiene la validación de datos. Así, por ejemplo, podríamos escribir laboratorio y un mensaje adicional, mientras que también podríamos tener un mensaje de error. Hay tres niveles de criticidad. Podemos utilizar detener, el cual tiene el mayor grado de criticidad y no permite el ingreso de datos errados bajo ningún concepto. Añadimos un título y un mensaje de error. Adicionalmente, podemos utilizar la opción advertencia, que no permite el ingreso de datos a no ser que se lo sobrepase a la advertencia que se añade, y tenemos la parte de información en el cual simplemente se nos hace saber que el dato no es correcto pero sigue su trabajo. Regresamos a mirar que ya tenemos la tabla de origen y la validación de datos de esta lista. Como podemos ver en el grupo de celdas, ya tenemos aquí la posibilidad de hacer la validación de datos. Podemos ingresar la información. Al revisar la lista, nos damos cuenta de que Merck tiene un dato errado, el cual corresponde a la lista original. Vamos a la lista, hacemos el cambio y obtenemos que las celdas permiten ahora el ingreso de los datos correctos. Ingresamos Merck. En la siguiente celda, sin embargo, intentaremos ingresar un dato erróneo. Al hacer esto, Excel inmediatamente nos manda el cuadro de diálogo en el cual nos dice que el dato es incorrecto. Noten que en ningún caso existe la opción aceptar. Ahora ingresamos un dato correcto. Si queremos corregir los datos que han sido ingresados erróneamente en la tabla antes de haber creado la validación de datos, vamos a la opción validación de datos y escogemos rodear con un círculo a los datos no válidos, con lo cual obtenemos que todos los datos errados se muestran o se evidencian. Podemos corregirlos para poder obtener la información adecuada para poder corregir nuestra tabla dinámica. Una vez en la tabla dinámica, encontramos que al actualizar, la tabla recupera su forma original, es decir, todos los datos han sido corregidos. Ahora podemos pedir que se quiten los círculos de los datos erróneos y podemos volver a pedir que se rodeen los datos con círculos. Los datos erróneos ya no existen. Vamos a tratar de repetir exactamente lo mismo para origen. En este caso, trataremos de generar una lista indirecta o dependiente para las ciudades, tanto nacionales como ciudades extranjeras, de los datos importados. Para eso hemos creado dos listas diferentes. Seleccionamos nuevamente toda la columna de datos de origen. Vamos a validación de datos y escogemos lista. Seleccionamos ahora los datos correspondientes al origen. Una vez creada la lista, tenemos los datos ya con validación de datos. Hacemos una prueba en las celdas inferiores. Funciona para nacional y funciona para importado. Recuerden que un dato errado no tendría validez. Ahora trataremos de hacer lo mismo para las ciudades.
Seleccionamos entonces las ciudades que corresponden a las ciudades nacionales. Le ponemos un nombre que coincida con el nombre que aparece en la columna que se ha seleccionado como lista de origen. Asimismo ponemos el nombre importado a la columna de celdas que tienen los nombres de las ciudades internacionales. Noten que estos dos datos de los nombres de las nuevas tablas corresponden con los datos que teníamos para la validación de datos del campo origen. Ahora vamos a hacer la validación de datos de ciudad. Obtenemos nuevamente la opción de lista, pero en este caso la lista de origen corresponde a los datos que podemos sacarlos de la columna E, donde se encuentran los datos de origen. Noten que los datos salieron primero con los símbolos de dólares, los cuales retiré para poderle dar la movilidad a la lista, y de esa manera obtengo que frente al dato nacional tengo las ciudades nacionales y frente al dato importado tengo las ciudades internacionales. Esto es porque hemos conseguido obtener una lista indirecta a partir de los datos que tenemos en la columna de origen.